Yo soy Germán Enostroza y el doctor Carlos Seas. Cada uno nos vamos a presentar. Esta es una sesión que les vamos a explicar un poquito la historia del curso Gorgas y qué es lo que hacemos. En realidad tiene una historia larga, pero yo empiezo presentándome, Carlitos, y después sigues tú. Germán Enostroza, yo soy médico infectólogo, soy peruano, me entrené en los Estados Unidos, viví en África por muchos años, regresé y tomé a cargo en la Universidad de Alabama en Birmingham, donde soy profesor actualmente en el departamento de infectología. Tomé bajo mi batuta hace 8 años la dirección de los cursos Gorgas, después de que el doctor Friedman se retiró. Y es una colaboración con Perú. Carlos, tú. Ok. Entonces, y son 2 directores en el curso. Lo que vamos a presentarles son casos, tal y como lo hacemos en Lima. Una de las cosas que siempre hacemos, y nos conocen muy bien en el mundo entero, es que el curso Gorgas empieza todas las actividades a la hora en punto. Si decimos las 7 son las 7, si decimos las 8 son las 8, y por eso es que ha tenido un notable éxito también. El siguiente slide, por favor. No tenemos ningún conflicto de interés que declarar para esta presentación. Y como esta es una sesión interactiva, les voy a pedir que básicamente agarren su teléfono y en el aplicativo del Congreso tienen ahí una zona que dice preguntas. Entren ahí y van a ver opciones, hay de la A a la E, y esto es para irlo probando. Entonces, a mí me preguntan mucho qué es Gorgas en diferentes ambientes. A veces la gente sabe, a veces no. Entonces, quisiera saber si ustedes tienen una idea de qué es Gorgas o quién fue. Démosle unos 30 segundos. Ponte las respuestas. Ok. Entonces, es interesante, hay una buena distribución y en realidad la opción la opción E es la correcta, es todas las anteriores. Y les voy a explicar un poquito, porque hay mucho interés en saber qué fue esto y cómo fue formado. Entonces, William Crawford Gorgas fue un médico norteamericano que básicamente lo que hizo nació en Alabama, fue hijo de 2 personas que fueron uno el presidente de la Universidad de Alabama en el 1878 y trabajó para eliminar fiebre amarilla en La Habana, en Cuba, en 1898, y de ahí es reconocido porque controló malaria y fiebre amarilla en el Canal de Panamá durante la construcción del Canal de Panamá en 1904. A raíz de esto, él lo que hizo, como hacemos ahora, es eliminación de agua estancada y control del vector. Fue básicamente lo que utilizó en esas épocas, con mucho éxito. Y actualmente lo que pasó fue que en honor a él, el presidente en ese entonces, en 1921, Belisario Porras de Panamá, sugirió que se creara un instituto Gorgas que se creó en Washington, con el gobierno de Estados Unidos fundándolo, y se creó lo que se llama los laboratorios Gorgas, que era la parte operativa del Instituto Gorgas en Washington, que hoy en día, después de la invasión panameña y de los Estados Unidos, se rompió esa relación, pero el Gorgas Memorial Institute de los Estados Unidos se trajo a la Universidad de Alabama en Birmingham, y los laboratorios Gorgas en Panamá se fundaron como el Instituto Conmemorativo Gorgas de Estudios de la Salud, que es muy reconocido actualmente y genera ciencia en Panamá. Entonces, actualmente lo que hace el Gorgas Memorial Institute son 2 cosas principalmente: promueve educación en medicina tropical y promueve investigación y becas clínicas. Entonces, dentro de lo que es educación en medicina tropical, una de las cosas más reconfortantes dentro de lo que se ha hecho es el curso Gorgas de medicina tropical. Falta una. Carlos,
Eh, Faltó una foto acá, pero no sé dónde está. Hay una historia detrás de esto. Carlos, tuvo una mención básicamente al respecto de la historia del curso Gorgas. Sí, ha faltado una foto que queríamos traer hoy día. Bueno, soy Carlos Sea, soy profesor de medicina de Cayetano Heredia, soy subdirector del Instituto de Medicina Tropical y codirector del curso Gorgas. Las últimas palabras que queríamos decirles en este preámbulo es contarles un poco cómo es que se inicia el curso Gorgas, ¿no? Y en realidad se debe esencialmente a una idea brillante de una persona extraordinaria que está sentado aquí en la primera fila, que es el doctor Eduardo Botuso, para el cual pido un fuerte aplauso. Como ustedes saben, el doctor Botuso es un visionario y él tuvo un sueño, cual es llevar un curso de medicina tropical que se dicta en la Universidad Cayetano Heredia, que es probablemente uno de los cursos más completos de toda la carrera, uno de los más largos, de dictarlo en español, en castellano, al inglés. Recuerdo mucho cuando él nos invitó la primera vez al doctor Pedro Legua, que no está aquí, a quien habla y otras personas más para contar su visión. Y la verdad al principio nos pareció realmente un sueño, ¿no? En fin, en todo caso, yo creo que el mérito fue poder llevar a cabo ese sueño a la realidad. Para ello se distribuyó, digamos, las diferentes funciones, se consiguió un partner, el doctor Botuso había conseguido el partner que es la Universidad de Alabama, y todo comenzó hace más de 27 años. El resultado de eso se los vamos a mostrar ahora, es un preámbulo un poquito largo, que son casos. Les vamos a presentar 5 casos y van a poder ustedes votar. El formato es como ya les hemos mencionado hace un minuto. Entonces déjenme ver si esto funciona bien. Ok, faltaba una pregunta, que es si conocen ustedes si existen las becas de API para atender el curso Gorgas Diploma. Pueden votar. Mientras van votando, les cuento que los cursos Gorgas hoy en día son 3. El curso, les vamos a hablar de eso hacia el final, pero solo un adelanto. El curso Gorgas Diploma es el curso que da el diploma en medicina tropical por la Universidad de Alabama. Es un curso de 9 semanas. Existe luego un curso que inicialmente se llamó curso de Gorgas Expertos y ahora se llama Avanzado, y existe un curso de Gorgas Dermatología. Me pueden poner las respuestas. Ya están ahí. A ver, déjenme ver. Déjenme girar, no veo bien. Bueno, están distribuidas entre todos. Bueno, para que ustedes sepan, sí existen becas para atender el curso Gorgas Diploma. Son 2 becas por año, de manera que contacten a API con la finalidad de que puedan aplicar, y API hace la selección inicial. La elección final se hace en la Universidad de Alabama luego de una entrevista. Y van a poder entonces gozar del curso Gorgas. Entonces déjenme ver. Listo, ahora sí viene para lo cual vinieron ustedes, que son los casos clínicos. Y lo que vamos a hacer es, lo que voy a hacer yo en los primeros 3 casos es un viaje por el Perú. Voy a comenzar en la sierra, luego nos vamos a la selva y luego vamos a ir a la costa. Entonces, este es uno de los casos clínicos en los que seguro al final van a coincidir conmigo que el que quiere medicina tropical alguna vez en su vida tiene que ver un paciente como este. Pues bien, este es un varón de 68 años que es de Lima, o sea, nació en Lima, vive en Lima, y tiene una historia de 2 semanas de fiebre. La fiebre es bien alta. Además, se quejaba mucho de dolor cervical y va desarrollando progresivamente ictericia. Como casi todos los casos que nosotros vemos en el hospital, siempre son evaluados por alguien que no hace el diagnóstico. Y es interesante porque su esposa, nota que un día antes de que el señor fuese admitido, el señor estaba confuso, somnoliento e incluso agresivo. Entonces, esa es la razón por la cual llega, no a nuestro hospital en realidad, sino llega a una clínica privada. Ustedes creo que le llaman aquí a las clínicas prepagas, ¿verdad? Es decir, donde uno tiene un seguro privado en el cual le deducen de su salario y uno puede atenderse. Bueno, así ocurrió con este señor. Como antecedentes, es un caso bien interesante porque este señor estuvo en Ancash, y este es déjame ver si sale bien. Este es el mapa de Perú, y Ancash está acá en amarillo. Lima está acá abajo, Ancash está digamos, hacia el norte. Tiene costa, pero esencialmente este señor estuvo en la sierra, en los Andes de Ancash, y estuvo 3 meses, más o menos 90 días estuvo él allí, antes del inicio de los síntomas. Entonces, este es un señor que era retirado de la Telefónica,
Sus padres habían nacido en esta zona en Ancash y el sueño de este señor era comprar tierra, que sus padres la perdieron, en la zona donde sus padres habían nacido, ¿no? Ahora les voy a explicar un poco. Digamos, pueden ver aquí fotos de más o menos cómo es esta zona. Es un valle precioso, es un valle interandino precioso. Y también, digamos, hacia la parte más hacia el centro, hay nevados muy bonitos. Pues bien, este señor estuvo a esa altitud, 2.000 metros sobre el nivel del mar, y estuvo expuesto a todo. ¿Qué quiere decir todo? Animales de granja, agua fresca, que quiere decir estuvo bañándose en los ríos, hay lagunas también allí, ingirió vegetales crudos de todo tipo y por supuesto fue picado por mosquitos. Esta es una zona, estos valles interandinos son altamente endémicos para leishmaniasis, sobre todo leishmaniasis cutánea. La especie que habita ahí es Leishmania peruviana, Viana brasilensis pero peruviana. También es una zona endémica para ciertas riquecias. Pues bien, este señor era previamente sano, el alcohol es social, no fuma, es casado, no tiene riesgo para infecciones de transmisión sexual. Pues bien, si tuvieran alguna pregunta, si no, seguimos entonces. Ok, el examen clínico está a la izquierda, febril, miren, la presión arterial es borderline, en las siguientes horas entró francamente en shock y tuvo que ser transferido a la unidad de cuidado intensivo para recibir vasopresores. Está taquicárdico, luce severamente enfermo. Lo que llamaba la atención era la marcada palidez que este señor tenía en piel y mucosas, ictericia, un hígado que era palpable a 4 centímetros debajo del reborde costal derecho, y lucía somnoliento, desorientado, pero no habían signos focales ni meningios. Entonces, es así como llega este señor y estos son los hallazgos del examen físico. Los resultados de laboratorio son impresionantes. Tienen anemia muy severa, con hematocrito en 18, los retics están altos, láctico y deshidrogenasa está alta, leucocitosis con desviación a la izquierda, hay trombocitosis, por lo demás, se me va el puntero, tiene una marcada ictericia, pero a predominio directo, y ¿qué más? Las pruebas de función hepática esencialmente normales, y bueno, adelantándoles un poco, se toman hemocultivos, los hemocultivos son inicialmente negativos. Este señor es visto en la emergencia, como les digo, es transferido a la unidad de cuidado intensivo, es visto debido a las anormalidades en la hematología, fue visto literalmente por un oncólogo entrenado en los Estados Unidos, incluyendo el MD Anderson, que pensaban que se trataba de una serie de patologías raras. Pero nada de eso daba resultado. Señor, la verdad, la evolución de este señor era muy tórpida y estaba realmente bastante mal. Entonces, la lámina, ¿cuál es la historia aquí? Que el señor continúa con fiebre, recibe antibióticos de amplio espectro porque pensaban en cualquier cosa, hasta que llaman a infectología. Entonces, la idea es que ustedes, señores, hacen la diferencia en la nebulosa de qué cosa puede tener este señor. Ustedes deben hacer la diferencia. Entonces, el infectólogo lo que hizo fue preguntar por la lámina periférica. La lámina periférica estaba en el laboratorio de hematología. Para que sepan ustedes, el tecnólogo, que es el que lee estas láminas, le llamó poderosamente la atención esta lámina. Y si bien es cierto, no supo cómo reportarla, la reportó finalmente como normal, la lámina periférica. Pero tuvo la suerte, como les digo, de guardarla. Entonces, lo que yo hice fue bajar, encontré la lámina y bingo. Y esto es lo que la lámina muestra. ¿Okay? No les voy a decir lo que hay ahí, pero ahora se los voy a enseñar con más detalle. Entonces, ahora es cuestión de votar. La pregunta es, ¿cuál es el patógeno? Y están allí. Esto es malaria por Vivax falciparum. Esto es babesia, o sea, babesiosis. Esto es Manzonella, que es también prevalente en Perú, o Bartonella bacilliformis. Creo que pueden votar. Se me resulta medio complicado ver el pie. Pensaba que de repente con barras puede ser mejor. Ok, la mayoría, ahora vamos a ver, la mayoría vota por B, si no estoy mal, ¿verdad? Por malaria, por B y E, creo que están por ahí, ¿no? B favorecida, B bastante favorecida, listo. Entonces la mayoría piensa que esto es P. falciparum. Ok, esta es la clave.
Esta lámina ha sido publicada en esta revista, que es la revista oficial de la Sociedad de Medicina Tropical de los Estados Unidos. Tiene una historia, esta lámina, que les voy a contar después. Y ahí está, en la flecha, está la clave del diagnóstico. Ojalá que la puedan ver bien. Sí se ve bien, ¿verdad? Ya, ok. En la flecha, ven esa flecha negra. Vean, en primer lugar, lo que a uno le llama la atención de esta lámina es que todos los glóbulos rojos son anormales, ¿verdad? Todos los glóbulos rojos tienen algo, y lo que tienen es algo que está dentro del glóbulo rojo. Y la flecha marca, marca esas rayitas que en realidad son bastones, son bacilos. Pero no solo hay bacilos, porque si se van más arriba, ven cocos, o sea, ven puntitos. O sea, lo que hay dentro del glóbulo rojo son cocobacilos. Y eso solo se ve en una enfermedad. Entonces, ¿cuál es el patógeno? Voten de nuevo. O sea, sigue siendo falciparum. Para falciparum, bueno, en primer lugar, esa no es la zona endémica de falciparum en Perú. La zona de falciparum en Perú es la selva, es particularmente la selva amazónica, que este señor nunca estuvo allí. En segundo lugar, para falciparum lo que deberían ver son trofozoitos, ¿verdad? O sea, en la lámina uno puede ver varias cosas en falciparum, ¿no? Glóbulos rojos multiparasitados, puro trofozoitos en anillo, los trofozoitos en anillo en la periferia del glóbulo rojo, pero uno no vería bacilos ni cocos, ¿no? Vivax, la verdad, esta no es una zona de Vivax tampoco, no tenemos babesiosis, y Manzonella o Sardi no se ve dentro del glóbulo rojo, sino se ve fuera, es una filaria. Todo el mundo Bartonella, perfecto, genial, felicitaciones. Esto es Bartonelosis por Bartonella bacilliformis. Genial. Entonces, esto es algo que si uno va a Perú quisiera ver. En realidad, el único país en el mundo que reporta estadísticas sobre bartonelosis es el Perú. También hay en Ecuador, es bien interesante en Ecuador, porque los casos que ven los colegas ecuatorianos son más bien en la costa más que en la sierra, mientras que nosotros los vemos en la sierra esencialmente, y en una zona bien restringida de la sierra. Lo siguiente es una revisión muy rápida de bartonelosis, porque esta no es una clase. Hay varias especies, esta es una enfermedad transmitida por vectores, los vectores son lutsomias, esencialmente le llaman sandflies, pero en el Perú es esencialmente lutsomia. El otro vector es Phlebotomus, pero este no existe acá. Entonces, lutsomia es el vector peruano. Miren este huaco pre-inca, en el que esta persona tiene múltiples lesiones en la piel que son sugestivas de tener la forma crónica de bartonelosis, ¿no? Bueno, el que está aquí abajo es un héroe peruano, que es Daniel Alcides Carrión, que sin saber que esta enfermedad era transmitida por vectores y que era producida por una bacteria, demostró que al inocularse la lesión de la piel, se podía producir la forma aguda, que es la que este señor tuvo, ¿no? Entonces, los casos están restringidos a esos países, pero esencialmente es Perú. Hay nuevas especies, es bien interesante esta historia. Una de ellas es una bartonella que se llama tentativamente Rocha limae. La historia es bien interesante. Esta es una turista americana que llega al Perú, que no hizo nada exótico en el Perú. Es decir, no estuvo en las zonas que se consideran endémicas para bartonelosis. Estuvo esencialmente en Lima, luego se fue a Nazca, luego se fue a Arequipa, luego se fue a Cusco. Pero tuvo la mala fortuna que cuando estuvo en Cusco, en el valle del Urubamba, hubo una epidemia de bartonelosis y adquirió esta bartonella. Cuando regresó a los Estados Unidos, tuvo una enfermedad febril, pensaron que era tifoidea, la trataron como tal, descubrieron la bacteria y encontraron que la bacteria no era posible compatibilizarla con ninguna. Y le pusieron tentativamente el nombre de este señor brasileño, Rocha Lima, que la verdad nunca vio una bartonella, sino él trabajó esencialmente con rickettsias. Y más recientemente, investigadores peruanos han encontrado una nueva bartonella que se llama Ancascensis, descrita esencialmente en un niño que tuvo múltiples lesiones cutáneas que simulan este huaco que está aquí en la parte de arriba. Entonces, la enfermedad tiene una fase aguda en la que existe bacteriemia, en la que la bartonella invade los glóbulos rojos y produce el cuadro exactamente como el de este señor. Y una forma, le llaman así, crónica. ¿Qué es lo que ocurre? Después de la fase aguda, la bartonella queda en el sistema retículo endotelial, queda esencialmente también en el endotelio de los capilares, y de allí puede producir una proliferación capilar que simula mucho angiomatosis basilar, simula mucho sarcoma de Kaposi.
El tratamiento de la fase aguda es con 2 antibióticos, porque el experto mundial, el doctor Mariña, ha demostrado, el experto peruano, que estas bartonelas pueden ser resistentes a cualquiera de los 2 antibióticos. Y en la forma crónica, acitromicina. Pues bien, estas son estadísticas, no vale la pena ir, solamente para que vean, esto no es olvidado, estas son estadísticas recientes de Perú, para que vean que existen casos de bartonelosis por bartonela, cualquiera de estas 3, en el Perú. Y esta es la forma crónica, que es la que simula el huaco que les mencioné anteriormente. Las lesiones pueden ser únicas o pueden ser múltiples, como ven ustedes ahí. Es bien característico de esta bartonela. Ahora, para ustedes que viajan y que van al Perú, ¿es un riesgo? Bueno, ya les mencioné lo de esta turista, es el único caso reportado en un turista, no ha sido reportado en otras partes. Es bien interesante la historia de esa lámina porque New England Journal of Medicine publicó ese caso. Ustedes saben, New England Journal of Medicine no publica casos, pero publicó ese caso de esa norteamericana. Entonces nosotros enviamos la lámina, es decir, como un complemento al caso. Desafortunadamente no fue aceptado en el New England, fue aceptado en el American Journal. Es decir, existe un reporte ahora, un registro ahora de cómo se ve una lámina de alguien con bartonelosis. Ahora, el otro caso no es de un viajero, sino es de un inmigrante. O sea, tengan presente eso también. Es posible que los inmigrantes, la crisis latinoamericana es tal que los latinos pues migran a todas partes. Y migran esencialmente a países que hablan su mismo idioma. Entonces es posible ver la reactivación de bartonelosis muchos años después, como ocurrió con este señor en el Ecuador, que hizo una forma mixta porque hizo esplenomegalia y lesiones cutáneas. Entonces, ¿es un problema potencial? Es un problema potencial y esencialmente por el calentamiento global. Entonces, tengan en cuenta, si bien que esto es una enfermedad restringida a Perú y Ecuador, ven, hay algunos casos muy aislados en Colombia. Si ustedes esencialmente en el futuro ven a alguien con una enfermedad rara, extraña, con lesiones en la piel, que ha migrado o que ha viajado a la zona endémica, piensen en esto. Esta es una laguna preciosa a una gran altitud, la laguna de Yanganuco. Miren la zona tan bonita. Claro, esto está a mayor altitud que la que él estuvo. Uno se preguntaría al final qué cosa motivaba a este señor para irse a una zona en la cual podía adquirir tantas enfermedades, ¿no? Al final el señor no compró la tierra, sobrevivió a la infección y vive en Alemania ahora. Sus hijos lo convencieron para que no compre tierra y que se vaya a Alemania. Y el señor vive en Alemania. Muy bien, el segundo caso. Ahora nos vamos a ir a la selva, de la sierra hacia la selva, que es una zona preciosa también. Y esta es una selva que es amazónica, pero que también tiene altitud, es el departamento de San Martín. Esta es una historia muy bonita, es uno de los casos más difíciles que hemos tratado en el hospital. Y para que tengan ustedes una idea, porque ustedes pueden decir, oye, usted nos está presentando cosas que no vamos a ver nunca. Si ustedes van ahorita, y Eduardo, Fernando, Carlos nos pueden confirmar, si ustedes van en este momento al Hospital Cayetano Heredia y van a pediatría, a la unidad de cuidado intensivo, van a ver a un niño con esta enfermedad, con la forma tan severa como esta. Entonces no es tampoco que lo que les estoy presentando es tremendamente exótico. El primero quizás es raro, pero este no tanto. Esta es una mujer de 20 años de la selva de San Martín. Este es el Perú, y acá está San Martín. Es un departamento muy bonito, como les dije, ya tiene selva, ¿no? Entonces tiene 8 semanas de fiebre y escalofríos intensos. La fiebre era muy alta, tiene lesiones indoloras en la cara, les voy a mostrar las lesiones. Tiene distensión abdominal progresiva, ictericia, disnea, y bien interesante porque esta señorita nota secreción purulenta por el conducto lacrimal derecho. O sea, encima de todo lo que tiene, una cosa rarísima, porque es bien rara. Nota que tiene un dolor muy marcado en el conducto lacrimal y cada vez que se lo presionaba, notaba la eliminación de pus. Miren la zona paradisiaca en la que esta persona vivía. Ella vivió allí hasta los 9 años de edad. Y a los 9 años de edad emigró hacia Lima. ¿Por qué emigra a Lima a la edad de 9 años? Por una enfermedad muy parecida, sin la afectación del conducto lacrimal. Es Juanjuy, me equivoqué ahí. Entonces está expuesta a todo, como el anterior, hasta los 9 años, ¿no? A animales, agua fresca, vegetales, mosquitos, ingresó a cuevas. Es una zona paradisíaca también, pero uno puede adquirir un montón de enfermedades. Entonces, el segundo episodio lo tuvo a los 16 años. A los 9 años estuvo hospitalizada en Lima, pero debido a falta de recursos, y en esa época no existía el seguro que cubría, digamos, se llama Seguro Integral de Salud, que cubre todos los gastos en el hospital, no pudo terminar la terapia. A los 16 años le pasó lo mismo.
no fuma, no tiene contacto tuberculoso. Preguntas, si hubiera alguna. No hay preguntas. Okay. Entonces, en el examen físico está febril, también la presión está borderline, está taquicárdica, luce severamente enferma, tiene lesiones pleomórficas en la cara que se las voy a mostrar ahora, ictericia de escleras. Una cosa que ella no notó, pero que en el examen físico era notable, que es linfadenomegalia generalizada, ganglios en todas partes. Ustedes mencionan la cadena ganglionar y esa cadena ganglionar tenía ganglios de diferentes tamaños, chiquitos, grandes. Crepitantes, inspiratorios bilaterales. El hígado estaba a 4 centímetros, pero lo más notable era el vaso. La verdad era bien difícil de examinar, era muy doloroso, pero tenía los criterios para esplenomegalia masiva, que les voy a mostrar ahora. El laboratorio también es impresionante, tiene pancitopenia, como pueden ver ahí. La anemia era normocítica normocrómica, tenía leucopenia con una ligera elevación de eosinófilos, trombocitopenia, ictericia predominio directo. Interesante cómo el hígado estaba grande, pero las pruebas eran esencialmente normales, la albúmina borderline o baja y láctico y deshidrogenasa bien alta, casi 6 veces el valor normal. Ese es un resumen de los exámenes de laboratorio. Los gases arteriales mostraron también hipoxemia, acidosis metabólica. Y bien, estas son las lesiones de la piel. Como ven, todos están en la cara. Ven acá lesiones pequeñitas, no sé si llegan a ver el detalle, pero hay algunas que son umbilicadas. Luego tiene lesiones costrosas, papulares. Miren, tiene lesiones también cerca del pabellón auricular. Miren la secreción purulenta por el conducto lacrimal. Y bueno, los residentes intentaron darle forma a qué tan grandes eran los órganos, ¿no? Acertaron en el hígado, pero no en el vaso, como van a ver ahora, ¿no? Sí acertaron en el borde interno del vaso. Si ustedes trazan una línea media aquí alrededor del ombligo, van a ver cómo el vaso cruza la línea media, ¿no? Bueno, se le hicieron las pruebas que ven ustedes ahí para descartar varias enfermedades. Esa zona en la que ella vive se ha descrito un montón de enfermedades, sobre todo hepatitis B, y ella no recordaba haber sido vacunada para hepatitis B cuando nació. Esta es la tomografía de tórax, solo les muestro los hallazgos positivos. Miren, tiene un nódulo subpleural aquí, tiene otro acá, y aquí incluso cavitación, ¿no? Pues bien, ahora viene lo más impresionante. Miren esto, vean el hígado, este es el reborde costal, miren el hígado y miren el vaso. Ven ustedes la cresta ilíaca aquí, ven cómo el vaso, digamos, entra a la pelvis, ¿no? Y aquí, si trazan la línea media, se me va el puntero, es obvio que el vaso cruza la línea media, ¿no? Entonces, este vaso tenía todos los criterios de esplenomegalia masiva, que son, primero, que cruce la cresta ilíaca, segundo, que cruce la línea media, y tercero, el peso estimado. La esplenomegalia masiva es por encima de 1,5 kilos, y este vaso pesaba alrededor de 3 kilos. Cualquiera de esos criterios define esplenomegalia masiva. Entonces, la sospecha aquí era, o sea, si uno quiere acortar el diferencial se puede hacer por esplenomegalia masiva, ¿no? O sea, la pregunta es qué enfermedades infecciosas tropicales producen esplenomegalia masiva en el contexto de la enfermedad sistémica que esta paciente tiene. Los hallazgos histopatológicos están acá. Esto es biopsia de ganglio. A la chica se le hizo biopsias de todo, de biopsias de ganglio, biopsias de aspirado de médula ósea, biopsia de hueso. Y ahí ven los hallazgos histopatológicos. El que está a la izquierda es hematoxilina eosina y el que está a la derecha es una tinción especial con plata para ver si es que hay algún patógeno allí. Pues bien, aquí es al revés, les voy a dar una clave. La clave está acá. Y listo. ¿Cuál es el diagnóstico? La leishmaniasis visceral es una de las causas más comunes de esplenomegalia masiva. Esquistosomiasis es la otra causa de esplenomegalia masiva, para aquellos que les gusta medicina tropical. La tercera causa de esplenomegalia masiva es el síndrome hiperreactivo a malaria, que se puede ver con cualquier especie de Plasmodium, pero que afortunadamente no está descrito en Latinoamérica, porque para que se produzca esto se requiere una alta intensidad de transmisión. Yo he tenido suerte de verlo porque he vivido en India, en Bangladesh, he podido ver esto. Se ve esencialmente en niños, por lo demás es muy parecido a lo que están viendo acá, sin las lesiones cutáneas, por supuesto. Paracoccidioidomicosis juvenil, que ustedes en Argentina ven,
tengo entendido hasta el norte de Argentina pueden ver, o histoplasmosis. Esta persona estuvo en cuevas hasta los 9 años, acuérdense que lo que están viendo acá es la historia natural de una enfermedad que no ha sido adecuadamente tratada. Entonces, a votar, ¿cuál es el diagnóstico? Veo a varias personas que han llevado el curso Gorgas, o sea que ellas deberían salir de esta votación. ¿Cuál es el diagnóstico? Sí, yo la verdad que de aquí no veo. La opción D es la opción favorecida por la mitad, 50%. La opción E, que es histoplasmosis, la opción A, 18%. Bien, genial, están bastante bien, muy bien. ¿Cuál es el diagnóstico? Esto es paracoccidomicosis juvenil. Entonces, si quieren, vamos a regresar, porque creo que no tengo. Ya, la clave, bueno, aquí es un poco más difícil, pero sí se puede ver. Vean, estas estructuras que están acá son las levaduras. Y aquí las pueden ver acá, acá, pero quizá no con el detalle tan bonito que se puede ver acá. Aquí están todas las claves. Lo que ustedes ven acá, es más, esta paciente la vimos con un grupo que estábamos haciendo práctica en el Gorgas. La chica llegó a la consulta externa y de ahí la tuvimos que llevar corriendo a la emergencia. Y bueno, mientras la veíamos, les pregunté a los participantes del curso qué muestra le tomarían. Y bueno, por supuesto, las muestras eran desde aspirada de médula, eso no se puede hacer en el consultorio. Lo que hicimos fue tomarle una muestra de la secreción lacrimal. Y eso es lo que ven. Lo que ustedes ven acá es, miren esta levadura grandota, con múltiples levaduras hijas. Y aquí ven levaduras de diferentes tamaños y esta con gemación múltiple. Eso solo se ve en paracoccidomicosis. Ustedes pueden ver levaduras chiquitas que tienen 5 micras que parecen histoplasmas y levaduras grandotas que tienen más de 20 o 30 micras con gemación múltiple. Eso es característico de paracoccidomicosis. Ahora, la forma de esta paracoccidomicosis es la forma menos frecuente, o sea, la más rara, pero la más severa. Es la forma juvenil, así se llama. Así le han llamado a los colegas brasileños, colombianos, y todo el mundo lo acepta. Y es lo que vamos a hablar ahora en un minuto. Esta es la micosis olvidada de Latinoamérica. Si uno dice, ¿cuál es la olvidada? Porque en realidad, si ustedes se acuerdan de las NTD, quiere decir Neglected Tropical Diseases, de las enfermedades olvidadas de Latinoamérica, la única que ha sido incluida por la OMS es micetoma. Y es micetoma por los hongos, ¿no? Por los hongos bien sea pigmentados o no, pero no paracoxi. Y esta es una entidad que, como ningún país la reporta, salvo los brasileños, los colegas brasileños, no sabemos en realidad cuánto hay, pero parece ser que hay bastante, como vamos a mostrarles luego, ¿no? Entonces, esta es una micosis inhalada. La minoría desarrollan síntomas. Los totalmente desafortunados, que son aquellos que no pueden montar una respuesta inmune adecuada y desarrollan una respuesta TH2, por eso ven eosinofilia, son aquellos que desarrollan la forma gravísima de la enfermedad, que es esta forma juvenil, donde está prácticamente toda la mortalidad. La gran mayoría quedan con el paracoxi en el sistema retículo endotelial y por razones desconocidas, algunos es totalmente espontánea, pero otros tienen que ver con el uso de algún inmunosupresor, reactivan después la forma crónica, que es la forma que quizás ustedes ven más y que nosotros vemos más también, que es la del individuo que tiene una enfermedad crónica, como lo dice, una enfermedad que tiene años incluso, en la que no desarrolla tantas lesiones cutáneas, sino más bien hace lesiones mucosas, compromiso pulmonar y compromiso de cualquier otro órgano, dependiendo de qué tan extensa es la enfermedad, ¿no? El tratamiento de elección para esta forma es anfotericina B. El único país que tiene una guía nacional es Brasil. Como les dije, el único que reporta números es Brasil. La incidencia en Brasil es baja, pero hay ciertos grupos aborígenes en Brasil que tienen una incidencia muy alta de esto. Otros fármacos que se pueden usar son azoles. Trimetoprim sulfamethoxazol es también muy activo y deja secuelas tremendas. Aquellos que han hecho el curso Gorgas han podido ver a un paciente con secuelas orales, pulmonares, realmente horribles, de la forma crónica, ¿no?
Pues bien, esto es un esfuerzo de los colegas brasileños de poner en el mapa qué tanta hay. Esto está publicado en esa revista hace algunos años, ¿no? Para ello lo que hicieron fue colectar todos los papers que se habían publicado, tanto en español, en portugués o en inglés, y terminaron en esto. Pero ustedes ven el mapa de Perú, Perú figura más bien como la zona amazónica, en la parte de arriba. Sin embargo, esa no es la zona donde hay más paracoxio, sino es, por ejemplo, no aparece San Martín ahí, sino es más bien la selva central de Perú. ¿Y qué cosa es eso? Es un publication bias, ¿no? Es decir, digamos, no hay, digamos, la publicación que deberíamos tener sobre los casos peruanos. Pero en todo caso, este es un enorme esfuerzo de los colegas brasileños de mostrar qué es esto. ¿Es un riesgo para ustedes, para los viajeros? La verdad que no. De lo que yo conozco, solo hubo un reporte hace muchos años, no hubo un reporte, sino hubo una consulta de viajeros europeos, 2 de ellos que hicieron una enfermedad febril, uno de ellos falleció en su país, fue evacuado a su país de origen, y nos enviaron una muestra de la médula ósea que parecía paracoxia, pero no llegaron a aislar el hongo y no lo reportaron en ninguna revista. Entonces, da la impresión que esta no es tan común como histoplasmosis. Histoplasmosis la puede adquirir cualquiera, basta con que entre en una cueva y adquieren. Nosotros, por ejemplo, todos los años veíamos que una de las escuelas, uno de los colegios más, digamos, reputados del Perú, sus alumnos del 5º año hacían un previaje de promoción y se iban a la selva central del Perú y las 2/3 partes terminaban con la forma aguda de histoplasmosis. Pues bien, el problema para ustedes es más bien migrantes. Migrantes a Argentina, migrantes a cualquiera de los países de la región en los que no hay esta entidad, o los casos más interesantes han sido reportados en España y en Italia, que son peruanos que han ido, en realidad no solo peruanos, sino latinoamericanos que van para allá con la crisis económica y que luego terminan desarrollando la forma crónica. Es bien interesante, estos pacientes tienen compromiso pulmonar, casi todos ellos fueron prediagnosticados de tuberculosis con esputos negativos. Es más, fueron tratados para tuberculosis hasta que luego a alguien se le ocurrió que esto podía ser paracoxia. Entonces hay que abrir los ojos. Un gran simulador de tuberculosis es paracoccidiomicosis. Como que búsquenlo. Esta es una referencia última en la que van a ver la descripción de estos casos en migrantes, ¿no? Y esta es pues la selva preciosa en la que, como verán, aquí sí hay vivax, falciparum, aquí sí hay de todo, incluyendo paracoxia. Pero en todo caso, este es un caso emblemático, ¿no? Es decir, el primer caso es un caso un poco raro, pero es el que uno quiere ver. Si uno le encanta medicina tropical, tiene que ver esto alguna vez. Este también, esta es una forma bien interesante de una enfermedad fúngica que va desde México hasta el norte de Argentina. Por todos los países hay paracoccidiomicosis. Quizás los que tienen, como ya les dije, la mayor experiencia publicando son los brasileños, que han descrito hace varios años ya una nueva especie que se llama Lutzi, en honor al doctor Lutz, que fue el que en realidad reportó por primera vez el paracoccidioides. Y nos vamos al caso 3, que es el último que yo voy a presentar. Tengo que correr, ¿verdad? Que nos vamos a la costa ahora. Ya no es ni la sierra ni la selva, sino la costa del Perú. Esta es una mujer de 21 años, admitida por una historia de 4 años. O sea, imagínense algo que puede durar tanto tiempo. ¿Qué le pasó? Le apareció una placa violácea en la rodilla derecha luego de un trauma. Esto ocurrió mientras jugaba. Tuvo un trauma y tuvo una lesión. Luego le comenzaron a aparecer lesiones en diferentes partes del cuerpo. Algunas fueron en la misma pierna y otras lesiones más bien en otras partes del cuerpo, pero ya fueron progresando. Para hacérselas breves, esta paciente había sido vista por N personas, N diagnósticos, tratamientos, nada mejoraba esto. Y viene de Lima, ¿no? Pero el tema es que hace cefalea intensa antes de la admisión. Entonces, vive en Lima. Bueno, esas son imágenes preciosas de Lima. Ella no vivía precisamente ahí. Esta es la costa de Lima. Cuando vayan ustedes a API Lima van a poder, aquellos que no conocen, van a poder ver la belleza de la ciudad. No tiene historia de viajes, no tiene historia de contacto con agua dulce, o sea, todo es no, ¿verdad? No tiene ninguna comorbilidad tampoco. Y en el examen físico, lo positivo, para hacérselo breve, son las lesiones cutáneas que les voy a mostrar. Y en el examen neurológico tenía signos focales, tenía hemiparesia derecha con signos de liberación piramidal, no signos meningios,
Van a ver las imágenes ahora. Y los resultados de laboratorio son esencialmente negativos. ¿Verdad? Es negativa para VIH, es negativa para HTLV1, o sea, no reactiva. HTLV1 es una entidad que es más común que HIV en el Perú, dependiendo de en donde uno lo busque. ¿Preguntas? Ninguna. Ok, y estas son las lesiones. Vean las lesiones. Esta es la rodilla, luego la otra. Y miren, este es el flare y este es el T2. Miren la lesión acá, con bastante edema. Vean la lesión acá, en otro corte. Y esta es una biopsia de piel. Este es un HE, hematoxilina eosina de la biopsia de piel. Y les he puesto un círculo negro ahí en lo que hay que concentrarse. Ok, entonces, ¿cuál es el diagnóstico? Tuberculosis diseminada, nocardiosis. Recuerden, esta chica tuvo un trauma. Tiene enfermedad en la piel, no tiene nada en el pulmón, pero tiene una lesión del sistema nervioso central, toxoplasmosis, criptococosis o amebiasis de vida libre. Pues bien, a votar. Se va moviendo. Está entre B y E. Entre nocardia, que es 57. Aparece tuberculosis no, sino cripto, y listo. O sea, el auditorio favorece nocardia. Muy bien, o sea, nocardiosis. Ok, y este es el cultivo de una muestra de la piel en células Vero a 37 grados, algo que se puede hacer en los laboratorios especializados. Y esta es la estructura que se ve, esta es la estructura que se ve acá. Es altamente citotóxica, lítica para las células Vero. Entonces, a votar de nuevo. Creo que sí, hay que votar de nuevo. ¿Cuál es el diagnóstico? Es tuberculosis, es nocardia, se van restringiendo, ¿no? Porque ni tuberculosis, bueno, no les voy a soplar, pero estos no se ven pues en células Vero. Entonces, ¿cuál sería? Listo. Y la respuesta es C. Perfecto, la respuesta es amebiasis de vía libre, efectivamente. Lo que han visto ustedes acá son amebas. Entonces, la amebiasis de vida libre, y les voy a resumir, el experto mundial está aquí en la primera fila, que es el doctor Gotuso. La amebiasis de vida libre se divide en varias formas. De repente las que ustedes ven, que es meningitis amebiana primaria por Naegleria, en individuos que tienen contacto con agua dulce. En el Perú se ha visto en piscinas, incluso hasta piscinas olímpicas que no están adecuadamente cloradas. La encefalitis granulomatosa, que esa es la que nosotros vemos relativamente a menudo, y para la cual existe un predominio latino en las series. Cuando uno pone todas las series que se reportan del mundo, hay un predominio latino. ¿Por qué? La verdad nadie sabe. No sé si es porque hay más exposición del latino, algún factor genético, no se sabe. Y esta es producida, la encefalitis granulomatosa, por Balamutia mandrilaris, mucho más común que por acantameba. Y Balamutia produce esta infección esencialmente en huéspedes sanos. Si el individuo tiene inmunosupresión, también, pero no requiere tener inmunosupresión. Acantameba es casi exclusivamente de individuos que tienen alguna forma de inmunosupresión. Y hace algunos años describieron otra, que se llama sapinia. Inicialmente le pusieron sapinia diploide, perdón, pero ahora se llama sapinia pedata. Existe solo un caso o dos, creo, reportados en el mundo. La que nosotros vemos es esencialmente encefalitis granulomatosa por Balamutia mandrilaris. Y el cuadro clínico que les he presentado es característico. Lesión cutánea primero, que puede ser en cualquier parte, pero la mayoría de las veces es centrofacial, este caso no fue así, y luego diseminación al sistema nervioso central, que puede ser rápida o puede durar un tiempo después. Entonces, el diagnóstico, hoy en día existen métodos moleculares, no hay necesidad de cultivar. Hoy existe un multiplex PCR que puede detectar cualquiera de las especies de Balamutia. No existe tratamiento estándar. El mérito del doctor Gotuso y todo su grupo fue encontrar fármacos que podían ser útiles para Balamutia. Y los fármacos útiles para Balamutia difieren entre lo que los peruanos hacen y los norteamericanos hacen, que es fluconazol, albendazol, y la droga mágica fue la del medio, miltefosina. Una residenta nuestra
la doctora Dalila Martínez, revisando la literatura y no resignándose a que los pacientes iban a invariablemente fallecer, encontró en la literatura que miltefosina es un fármaco excelente in vitro. Entonces se probó miltefosina y esta paciente sobrevivió después de más de 2 años de tratamiento con ese régimen, que es totalmente diferente al régimen que usan los norteamericanos. Le costó tiempo al CDC de los Estados Unidos aceptarlo, hasta que el CDC ya acepta desde hace algunos años que miltefosina es la droga clave para la terapia de amebiasis de vía libre. No hay ensayos clínicos y no los va a haber. El reporte más reciente es con ese fármaco, nitroxolinam. Es un reporte de algunos casos que han reaccionado bastante bien. Este es un fármaco muy antiguo, no sé si está disponible aquí, se ha usado en Europa durante muchos años. Es excelente porque actúa contra biofilms, contra bacterias productoras de biofilms, y es usado en Europa para el manejo de infección urinaria por bacilos gram negativos. Pero bien, está por ver cuál es el rol que podría tener nitroxolinam. O sea, es obvio que van a haber reportes de algunos pacientes. Es muy difícil hacer ensayos clínicos con esto. Pero en todo caso, el pronóstico no es ominoso para estos pacientes. Era ominoso hasta que, digamos, se encontró que estas combinaciones podían ser útiles. Y aquí los dejo yo, esto es Lima. Gracias. Ahora invito al doctor Germán Nostroza a la segunda presentación. Gracias, Carlos. Siempre decimos en el curso, solo vale aclarar que hay 2 personas en el curso, 2 faculties que han tenido scores de excelencia. Siempre hacemos un survey, una encuesta al final del curso. El doctor Seas y el doctor Pedro Legua, los 2, todos los años. La gente, los estudiantes los aman, son los mejores profesores y han recibido todos los reconocimientos. Por eso, yo parándome aquí para hablar después del doctor Seas es muy difícil para mí. Y no solo por otros 2 motivos. El doctor Rotuso me está mirando acá en la primera fila, que ha sido mi mentor. Carlos también ha sido mi mentor. Y es una epifanía, porque cuando yo fui, yo estoy en Cayetano Heredia, y cuando fui interno de medicina tropical, porque ahí hice mi internado, la doctora Rosita Infante fue mi R3, y acá la tengo delante también. Entonces es muy interesante. En fin, yo les voy a presentar 2 casos más. El siguiente probablemente es lo que consideramos medicina tropical global. Este es un paciente varón de 23 años con historia de aislamiento, desorden obsesivo-compulsivo aparentemente, previamente sano, pero admitido con un mes de historia de dolores de cabeza, malestar y fatiga. Los síntomas persistieron hasta una semana antes del ingreso con estas generalidades de malestar y fatiga. Y cuando estos síntomas se intensifican, asociados con náuseas, vómitos y pérdida de apetito, la madre decide traerlo a la emergencia del Hospital Cayetano Heredia. En ese momento, la madre reporta que no presentaba visión borrosa y a la madre lo que le hace traerlo al hospital es que el paciente luce muy enfermo y que ya no podía caminar por sí solo, sino con ayuda. Entonces, ahí es que lo trae a la emergencia, con una historia aparentemente de fiebre y sudoración esporádica, no cuantificada. Y también refiere que durante el último año ha presentado pérdida de apetito y baja de peso debido a una obsesión por dejar de comer carbohidratos. Aparentemente estaba en una keto diet, estas dietas de keto. Y esa sí es evaluado en la emergencia. Bueno, nosotros vimos a este paciente durante el curso Gorras, ya había sido admitido, entonces yo creo que compartimos la misma frustración muchas veces, que las historias de emergencia son un poco completas. Entonces, cuando vemos el examen físico, revisamos esto, funciones vitales en la emergencia, funciones vitales normales, no había evidencia de fiebre, los signos vitales estaban totalmente normales. Y lo que sí describen en 3 líneas, paciente desorientado, con alteración del estado del sensorio y con rigidez de nuca. Del examen pulmonar no mencionaron nada, cardiovascular ni abdomen, todo estaba básicamente normal. Entonces, en la emergencia le hicieron inmediatamente, por los signos que presentaba, le hicieron una radiografía de tórax y una tomografía. En la radiografía de tórax, ustedes ven un infiltrado en el pulmón derecho, en el pulmón izquierdo superior, y la tomografía fue reportada como totalmente normal. Entonces, con esto, ustedes me preguntarán probablemente, bueno, tiene HB, su prueba rápida de HB en la emergencia fue negativa,
Le hicieron una baciloscopía de esputo inmediatamente, porque estamos en Perú, y fue negativa en la emergencia. Entonces, con esto, paciente es admitido, pero les pregunto en este momento, ¿cuál es su diagnóstico? O cuál es el patógeno que está asociado al diagnóstico, ¿no? Es un Streptococcus pneumoniae, es una micobacteria tuberculosa, es un Cryptococcus neoformans, es un cáncer pulmonar con metástasis al cerebro, o ninguna de las anteriores. Okay. 50% piensa que esto es una micobacteria. Hay una distribución interesante con cripto y hay una distribución también ninguna de las anteriores. Okay. Entonces, el paciente básicamente, esto es una micobacteria tuberculosa. Se le trató así, se le admitió en ese diagnóstico, pero ¿por qué? En realidad, fue el diagnóstico presuntivo en el momento de la emergencia, eso quise decir. Pensaron que era micobacteria tuberculosa, lo admitieron y le hicieron, debido a que el BK era negativo, le hicieron un lavado bronquiolo-alveolar, los pulmonólogos vinieron, acuérdense que el BK era negativo que le hicieron en la admisión, y cuando hacen el lavado bronquiolo-alveolar, el BK es negativo, con tinción de Gram y hongos negativos, y los cultivos iniciales para bacterias comunes eran negativos en ese momento. Entonces, obviamente, debido a la presentación que tenía, le hicieron una punción lumbar. Ahora, acá es interesante porque nosotros los vimos ya después de una semana que había estado admitido, y lo que yo encuentro es esto. Se le había hecho una punción lumbar al momento del ingreso, que es en noviembre 1, y una punción lumbar una semana después. Entonces, en noviembre 1, cuando fue admitido en la emergencia, se le inicia tratamiento anti-TB por la presunción de tuberculosis, y tiene un líquido cefalorraquídeo con predominio linfocítico, básicamente de la celularidad, la glucosa y la proteína tal como la ven. Pero una semana después, debido a que en la emergencia perdieron la muestra del líquido cefalorraquídeo que iba al cultivo, se le decidió realizar otra vez otra punción lumbar para obtener más muestra y mandarlo a una serie de exámenes. Entonces, se le hace la segunda muestra y ven lo que está ahí. Es a predominio de neutrófilos. Con esto, con la muestra de líquido cefalorraquídeo de noviembre 7, se le hace un gene expert, un expert Rift TB assay, y lo que sale es que es una micobacteria tuberculosa. No había resistencia a rifampicina detectable. Lo interesante fue que en este líquido cefalorraquídeo de noviembre 7 reportan un BK positivo de 3 cruces en el líquido cefalorraquídeo, un smear, una tinción de BK. Entonces, el paciente es diagnosticado obviamente con meningitis tuberculosa, se le inicia terapia específica, y acá en cuestión de tuberculosis, a mí me encanta decir, tuberculosis es bien simple hoy en día porque está protocolizado. La Organización Mundial de la Salud ha hecho una importante tarea en educación y en guías y protocolos, y en el curso Gorgas nosotros seguimos todos los lineamientos de la Organización Mundial de la Salud o PAHO, que es lo que enseñamos, y lo hacemos comparativamente con otras experiencias internacionales, ya sea ITSA en los Estados Unidos o la Unión Europea. Entonces, pacientes con TB sensible, el tratamiento es 4 drogas, se empiezan con 4 drogas por 2 meses, y en el caso de tuberculosis, meningitis tuberculosa, lo que hacemos es tratarlos por hasta 12 meses. Las guías dicen entre 9 y 12 meses, pero creo que la norma aceptada es 12 meses de tratamiento, siendo los 2 primeros meses la parte intensiva. Bueno, este paciente es tratado y asimismo en meningitis tuberculosa, acuérdense que ustedes deben dar esteroides. Lo primordial es dexametasona, en función del estado de la función mental se decide cuál es la dosis de dexa, y también el tiempo de duración, que generalmente es entre 6 y 8 semanas durante la fase intensiva. A este paciente también se le repitió el test de HIV otra vez y fue negativo. Entonces, estos pacientes son enviados a su casa. Este paciente fue enviado a su casa, mejoró sustancialmente,
fue enviado a su casa, pero al mes de tratamiento, al control, la madre lo trae y básicamente reporta que está teniendo esporádicos dolores de cabeza otra vez. No con la misma intensidad, no fiebre. Entonces, el médico que lo ve en la consulta externa decide hacerle una tomografía. Y esto es lo que encuentra. Y no sé si ustedes pueden apreciar, pero básicamente ve incremento del tamaño de los ventrículos, obviamente, y ve unas lesiones acá. Pero, y eso es una tomografía con contraste, pero se ve si lo primero que tienen que hacer es ver si el paciente está adherido al tratamiento, si está tomando su tratamiento, está siguiendo el tratamiento, está siguiendo los esteroides. El médico decide enviarlo a su casa con control más cercano de llamadas, etc. El paciente regresa al siguiente mes y la madre lo trae otra vez, pero el paciente estaba totalmente desorientado otra vez, dificultad para caminar, y le hacen otra tomografía. ¿Y qué es lo que ven acá? Múltiples lesiones por todos lados. Lo que llamamos ring enhancing en inglés, lesiones en anillo. Y eso es una tomografía contrastada. Entonces, ¿cuál es su diagnóstico en este momento? Toxoplasmosis, linfoma, esta es una tuberculosis multidrog resistente, criptococosis realmente, pues una reacción paradojal. A ver si votamos. Uh, 56% reacción paradojal, tenemos opción D, criptococosis, y opción A, toxoplasmosis. Recuerden que este paciente se le confirmó el diagnóstico y no era HIV. Es muy inusual ver toxoplasmosis de este nivel en pacientes que no están inmunosuprimidos, obviamente. Ahora, hay casos, sí se han visto, pero son muy inusuales. En sí, esta es una reacción paradojal. Entonces, ¿qué es una reacción paradojal? Reacción paradojal tuberculosa es un deterioro clínico o radiológico de tuberculosis preexistente en los pacientes. Y esto se da debido a después de haber empezado el tratamiento y con correcto tratamiento, lo que hace es que el sistema inmune del paciente se reactiva, más o menos lo que tenemos en una reconstitución inmune, y lo que hace es que el hospedero básicamente crea esta inflamación dentro del tejido del paciente. Ahora, hay muchas teorías al respecto de por qué se da. Una de las cosas que es bien interesante es debido a la carga antigénica al matar a la micobacteria. Se libera mucho antígeno de Mycobacterium tuberculosis y eso hace básicamente que esta reacción inflamatoria se fortalezca. Eso es una de las teorías más aceptadas. Y la verdad que este paciente, si recuerdan, tenía un BK positivo 3 cruces, que es muy inusual encontrarlo en líquido cefalorraquídeo en meningitis tuberculosa. La otra cosa que es muy interesante, que se acepta, es la transformación neutrofílica del líquido cefalorraquídeo. Esto se ve en algunos casos y hay mucha controversia acerca de si es realmente la causa o no. Pero si se dan cuenta en este paciente, cuando hubo una punción lumbar después de que iniciara el tratamiento, se transforma el líquido cefalorraquídeo de linfocítico a neutrofílico. La abundancia de neutrófilos hace aparentemente que se haya más liberación de citotoxinas, de citoquinas y de interferón. Entonces, estas son las dos teorías más aceptadas de por qué se da una reacción paradojal. Carlos del Río, infectólogo de Emory, ha descrito esto en un precioso artículo incluso antes de toda la parte de la epidemia de HIV en 1980, es un Lancet Infectious Diseases. Y nuestros colegas hindúes han descrito también series de casos. Principalmente esto es interesante porque los pacientes que presentan reacciones paradojales no tienen más mortalidad que los pacientes que no los presentan. Es simplemente hay un aspecto de mayor morbilidad. ¿Cómo se trata? En general, la reacción paradojal, perdón por la alteración ahí del inglés,
Se dan esteroides, se continúan los esteroides, se prolonga la dexametasona generalmente. Dependiendo de la institución, se pueden hacer pulsos, que también se ha descrito que se hacen pulsos de esteroides. Ahora, es importante que ustedes estén seguros que no hay resistencia. En este caso, teníamos un PCR, un GeneXpert que era negativo para resistencia a rifampicina. Eso es, y hay otros 2 test que más se hacen en el Perú debido a la alta resistencia de isoniazida. Si ustedes solo usan GeneXpert, pueden perder la resistencia a isoniazida, que en el Perú es más o menos en un 10 a 12% actualmente en la comunidad. Entonces se utilizan 2 test rápidos para comprobar que no hay resistencia ni a isoniazida ni a rifampicina. Aparte de los esteroides, hay otras terapias que se han utilizado y se han descrito, como son los inmunomoduladores, inhibidores de TNF, de factor de necrosis tumoral, talidomida como un inmunomodulador, y recientemente hay trabajos de doxiciclina e incluso ibuprofeno. Y esto es por cómo interactúan, ibuprofeno principalmente en los neutrófilos, y disminuyen la inflamación y el reclutamiento de neutrófilos que hace que no favorezca la inflamación o enlentezca. Y eso es lo único que hay que hacer en realidad, es prolongar el tratamiento, estar seguro que está bien. No se repiten punciones lugares en un contexto así, simplemente manejar al paciente sabiendo que uno está tratando una TB sensible, ¿no? ¿Alguna pregunta al respecto? Okay. Y este es el último caso. Ahora, les voy a decir algo. Nosotros cuando presentamos en las cursos Gorgas, o hacemos una ronda clínica, una ronda de 2 horas y media, que es lo habitual que utilizamos para una ronda, solo discutimos 2 casos. 2 casos y son 5 a 7 alumnos por grupo, y es extensivo, preguntamos un montón a los alumnos y se sienten estudiantes de medicina otra vez, porque es así como lo hacemos. Entonces, ahora estamos viendo una ronda de probablemente 2 o 3 días, ¿no, Carlos? En fin. Ok, caso clínico 5. Hombre varón de 28 años, VIH positivo, con un CD4 de 389, carga viral de 10.399, y vive en la costa norte del Perú. 5 días antes de la admisión presenta malestar y fiebre. 3 días antes de la admisión se asocian dolor de cabeza, dolor retroorbital, mialgias y artralgias. Y 2 días antes de la admisión tiene escalofríos y fiebre alta. Y en el día de la admisión hay dolor abdominal de intensidad moderada y rash generalizado. Entonces, en este momento ya tienes un paciente de 5 días de evolución con estos síntomas. Antecedentes no significativos aparte de lo que ya se ha mencionado. Y este es nuestro paciente, como se presentó. Sus funciones vitales: fiebre de 39.9 grados centígrados, la frecuencia cardíaca en 126, frecuencia respiratoria 22 y la presión arterial 90/60, con una saturación de oxígeno de 98%. En el examen físico lo que encuentran es sufusión conjuntival, nódulos linfáticos cervicales de más o menos medio centímetro, no dolorosos. Los pulmones estaban claros a la auscultación, el corazón también, no habían soplos. El abdomen había una sensibilidad difusa al palpar, pero no se detectaba visceromegalia. Génito urinario, no había puñopercusión lumbar, no había signos de infección urinaria, y la piel es lo que están viendo ustedes ahí, es ese rash eritematoso generalizado, ¿no? En este momento el paciente, como ustedes saben, ya tiene 5 días de malestar. Este es el rash que ustedes ven en este paciente, ¿no? Entonces, sus laboratorios, el día que ingresa, son la hemoglobina 16 con un hematocrito de 51, 4.600 leucocitos, trombocitopenia con 26.000 plaquetas, su función hepática ligeramente elevada, la AST 65, y la orina no tenía glóbulos rojos, 5 a 7 leucocitos y pocas células epiteliales. Entonces, con esto, ¿cuál es el diagnóstico? Chikungunya, dengue, mayaro, Zika o leptospirosis. ¿En qué podemos votar?
dengue. Yo creo que esto es bien importante y es correcto. Esto es dengue. Creo que el punto principal de este caso para mí, estaba en esa conferencia ya en el tercer día, hay un tópico muy importante que es dengue y los recientes reportes, ayer estuve en una y hoy día hay otra mucho más interesante dentro de una hora acerca de las vacunas de dengue. Yo creo que es importante esto tenerlo a colación y tenerlo presente. Pero en sí, el diagnóstico de este paciente sí tuvo un NS1 positivo para dengue y así es como se confirmó el diagnóstico en ese momento. Recuerden que el NS1 generalmente es de valor en los primeros 7 días de la enfermedad. Entonces, solo para darles un poco, esto lo conocen, estoy seguro muy bien, 3 fases, la fase febril, la fase crítica y la fase de recuperación. La fase febril dura entre 3 y está descrito que hasta 7 días probablemente, la fase crítica son 24 a 48 horas y bueno, la recuperación viene después, ¿no? La fiebre es bimodal, está descrito que ha sido bimodal, generalmente el paciente presenta con una fiebre, se resuelve y durante la fase crítica podría presentar otro pico de fiebre. Asimismo el rash tiene 2 tipos de rashes, una eritrodermia que empieza inicialmente con la fiebre que puede presentarse y después el rash no diría clásico, sino el otro rash que es el mar rojo con islas blancas que se presenta una vez que el paciente defervece. Ahora, en cuanto a la viremia, y esto es importante tenerlo presente para el diagnóstico, 2 maneras de hacer el diagnóstico en estos pacientes. Cuando es temprano, en los primeros 7 días, NS1, el antígeno o un PCR son muy útiles porque tienes una alta viremia. Y en ese momento es cuando el NS1 funciona muy bien. Sobre todo en infección primaria. El NS1 infección secundaria baja un poco básicamente la sensibilidad, no un poco, sustancialmente diría yo, y estoy seguro que aquí en la sala hay muchos expertos en dengue, y yo he revisado, el doctor Torres, no sé si estará acá, su revisión del 2017 fue extraordinaria en el Journal of Tropical Medicine sobre toda la epidemiología de dengue en Latinoamérica. Y la otra parte que es más controversial es cómo hacer el diagnóstico con serología, ¿no? IgM, IgM generalmente hay que hacer 2 test, tiene que haber un incremento de 4 veces de la IgM para confirmar el diagnóstico cuando se hace ya en la etapa de recuperación y comparando con la muestra inicial. Ok, es dengue, pero ¿qué tipo de dengue? ¿Dengue con signos de alarma? ¿Dengue sin signos de alarma? ¿Dengue severo? ¿Dengue hemorrágico? ¿O ninguna de las anteriores? Dengue sin signos de alarma y dengue 33%, dengue con signos de alarma y dengue sin signos de alarma es la mayoría. Interesante. Dengue hemorrágico, nosotros cuando hacemos multiple choice questions de alternativa múltiple ponemos distractores. Dengue hemorrágico es una nomenclatura que ya no se utiliza básicamente. Fue dejada desde el 2009, la Organización Mundial de la Salud cambió la clasificación a las 3 primeras, con signos de alarma, sin signos de alarma y dengue severo. Por una cuestión bien interesante, porque cuando se hablaba de dengue hemorrágico se distraía la atención de que la hemorragia no era la principal característica del dengue. Lo que ocurre fisiopatológicamente es la extravasación del líquido o del plasma básicamente en los pacientes y esto produce un síndrome que es lo que trae los signos de alarma, que es a los que deben estar atentos. Entonces, esto es dengue con signos de alarma. ¿Por qué? ¿Cuáles son los signos de alarma del dengue? Es dolor abdominal o sensibilidad, vómitos persistentes, acumulación de líquidos o extravasación, y esto puede presentarse como pequeñas efusiones pleurales, líquido acítico, etc. Sangrado de mucosas, por supuesto, alteración del estado de conciencia, hepatomegalia de más de 2 centímetros y un laboratorio con un hematocrito elevado, concurrente con una rápida disminución en el conteo de plaquetas. Y esto se debe, el hematocrito se incrementa es básicamente por extravasación de líquido, se hemoconcentra el paciente. Entonces,
cualquiera de estas presentaciones que tenga un paciente con dengue, nuestro paciente tenía esto, tenía el dolor abdominal, y es algo para estar atento, porque estos pacientes tienen que ser admitidos, hospitalizados y monitorizados cercanamente, porque pueden entrar en una fase crítica, va a ser mucho más complicada. No pasó. ¿Puedes pasar la siguiente, por favor? Okay. La anterior. Okay. Criterios para dengue severo. En dengue severo tenemos obviamente el shock, acumulación de fluidos con distrés respiratorio, sangrado severo según la evaluación del clínico, y compromiso severo de órganos, con alteración de las enzimas hepáticas, compromiso de conciencia y insuficiencia cardíaca. En nuestro paciente es bien interesante, una vez que fue admitido, acuérdense, este paciente ya tenía 5 días de haber estado con síntomas. Entonces, ustedes pueden ver las funciones vitales, la temperatura comienza a normalizarse a los 2 días, la frecuencia cardíaca comienza a disminuir, la presión arterial también. Y si vemos los laboratorios, ustedes ven que la hemoglobina está descendiendo a 12. Y esto no quiere decir que el paciente está sangrando, definitivamente no. Lo más es que lo están hidratando, se está, digamos, reconstituyendo la parte del volumen, igual que el hematocrito, y se va normalizando. Y esta ya es lo que llamamos la fase de recuperación, ¿no? Cuando el paciente entra en esa fase, y las plaquetas ven que se van recuperando también. Entonces, clínicamente esto lo vemos en el día a día, pero lo más importante dentro de esta nueva clasificación es que estos pacientes que tienen algún signo de alarma deben ser admitidos al hospital. Obviamente yo trabajo en los Estados Unidos, yo no veo dengue todos los días en la Universidad de Alabama en Birmingham, pero debido a diferentes cosas, el primer reporte de 8 casos creo que ya son en Texas y en Florida, son casos no importados de dengue que están ocurriendo en los Estados Unidos. El vector está ahí, es básicamente una cuestión del tiempo, calentamiento global y otra serie de cosas que probablemente esto va a llevar. Conocen muy bien esto mejor que yo. Este es el Aedes, el vector del dengue. Y este es el rash del que estaba hablando, ¿no? Este es nuestro paciente cuando ya defervece, es el mar rojo con islas blancas, ¿no? Que es lo que generalmente ven acá. Lo mismo acá pueden ver esto si lo logran apreciar en todas estas zonas, ¿no? Entonces, es conocida como la fiebre rompehuesos, mucho dolor, complicaciones ocurren en el momento de efervescencia, generalmente por 24 a 48 horas. Como dije, la detección del antígeno NS1 es importante en los primeros 7 días del tratamiento. La serología con anticuerpos es posible también, pero tienen que hacer 2 muestras y compararlas una con otra para ver el incremento del IgM. Tratamiento en estos pacientes de soporte y hidratación con soluciones cristaloides. No voy a hablar de vacunas porque hay 2 sesiones que vienen, una muy importante que viene después de esta, al mediodía, si no me equivoco, es Alfonso, ¿no? O sea, creo que ahí va a haber mucho más que discutir acerca de vacunas, no me voy a meter en ese territorio, pero es bien importante entender que en las últimas décadas y principalmente en este año, dengue en Latinoamérica está creándose en un problema muy interesante. No solo eso, esta es la fuente de la semana epidemiológica de la PAHO. Y acá no sé si pueden apreciar, pero obviamente Brasil tiene uno de los picos más altos en toda la historia de los últimos años. Segundo, tercero y cuarto son Perú, Bolivia y Argentina, con números de casos reportados actualmente. Y eso cambia semana a semana, ¿no? Esos puestos del 1 al 4, del 1 al 5 van cambiando semana a semana. Entonces, esto realmente se está creando, está generando un problema substancial en la región y definitivamente es algo que está llamando la atención, sobre todo ¿por qué? Porque existen vacunas que están utilizadas, hay 2 que están aprobadas, solo una en los Estados Unidos, la otra tiene aprobación en Europa y de eso, como he dicho, van a hablar más cercanamente al mediodía y Alfonso está a cargo de eso. Entonces, voy a parar ahí un minuto, no sé si tienen alguna de las preguntas en los casos antes de ir en los siguientes 3 slides o 4 slides y quiero darles una visión de lo que es Gorgas.
O para el doctor Seas o para mí. ¿Alguna pregunta? Ok, si no es así, quería contarles de esto. Ah, ujú, ujú. Cuando se van a utilizar los anti-TNF, previamente lo oportuno sería hablar con el infectólogo, el que lo vaya a prescribir, por ejemplo, un reumatólogo, y ahí vemos que hay un riesgo de reactivación de una TBC latente. Por eso es que tenemos que hacer un IGRA o una PPD. Yo quería saber si en el caso que tuvo de la tuberculosis, si hay algún riesgo de que se pueda reactivar o no sea tan efectivo el tratamiento antituberculostático en Claro. esa situación. En este caso, lo que dices es correcto cuando tienes un paciente con infección latente. Cuando tiene, lo que dices, un IGRA o un PPD positivo, que el paciente estaba expuesto anteriormente a un paciente con tuberculosis, de hecho la infección primaria, y actualmente no tiene y nunca fue tratado para infección latente. Entonces, cuando se le va a poner un inmunomodulador por una serie de razones, ya sea la que sea, siempre se tiene que asegurar que uno tenga tratamiento. En el caso de un paciente con tuberculosis, en este caso con tuberculosis meningia, ya tiene tuberculosis, entonces, y ya lo estás tratando apropiadamente. Y una vez que lo estás tratando apropiadamente con los fármacos correctos, y lo que sí es importante es asegurarse para usar cualquiera de estos inmunomoduladores es que el paciente no tenga tuberculosis MDR, porque ahí sí lo que podrías hacer es agravar la situación del paciente porque vas a disminuir sus defensas más para evitar ese rebote inflamatorio. Casos reportados con el uso de TNF-alfa, los australianos han usado. En realidad la publicación es de uno de nuestros alumnos del Gorgas que utilizó esto con mucho éxito, y hay gente que lo está utilizando esporádicamente en uno que otro caso, pero no es algo que se haga protocolarmente, digamos, no hay una guía para el uso de ellos, es en función de lo que tenga cada institución. Y lo que sí es aceptado definitivamente para estos pacientes más comúnmente es el uso de esteroides o ampliar la fase de dexametasona en estos pacientes para disminuir esa cascada inflamatoria. Muchas gracias. En el caso de un paciente que va a recibir inmunomoduladores, que tiene una PPD positiva y uno dice tiene una tuberculosis latente y va a hacer profilaxis, uno la hace, o nosotros las guías nuestras dicen 6 meses de profilaxis, pero el paciente va a estar inmunosuprimido toda la vida. ¿Eso uno puede pensar que 6 meses es suficiente o hay que prolongarlo un poco más? Sí, no hay un estudio al respecto, pero digamos, el ejemplo más concreto de esto que hemos conocido es los pacientes con infección por VIH. Los pacientes por infección VIH que son inmunosuprimidos, nosotros vemos que 9 meses de terapia, dependiendo de las guías 6 o 9 meses, pero lo aceptado es 9 meses en muchos ambientes de terapia con isoniazida, es suficiente para disminuir el riesgo de reactivación. Ahora, no hay un estudio que te diga el riesgo de reexposición y cuánto podría este paciente generar otra vez, digamos, Claro, tuberculosis. uno asume que el paciente con VIH, con el tratamiento antirretroviral, recupera su inmunidad. Un paciente con artritis reumatoidea, que por ejemplo, que está con inmunosupresores biológicos, va a estar inmunosuprimido siempre. Claro. Dos cosas, y le cedo la palabra a Eduardo. Pero el concepto del tratamiento con isoniazida es para eliminar esas micobacterias durmientes, básicamente, que están en los tejidos. Ahora, sí, no hay ningún estudio que te diga exactamente si ha sido exitoso o no. Eduardo, ¿tú quieres mencionar algún comentario? Que la adherencia es mucho más alta que cuando das isoniazida solo, porque ahí solamente el 60% acaban el tratamiento. Pero esos pacientes, una vez que han recibido tratamiento
y siguen su tratamiento inmunosupresivo, no aparece tuberculosis tardíamente. Hay un estudio grande que hizo el doctor Eduardo Acevedo en Perú sobre pacientes reumatológicos que entraban a uso de biológicos y la chance de tener tuberculosis solamente ocurre al comienzo. Ya el riesgo después de 1 año, 2 años o 3 años de seguimiento, a pesar de que no le sigues dando isoniazida, por eso es que no es útil prolongar el tratamiento en esos pacientes. Lo cual no descarta de que tú puedas tener tuberculosis por una segunda cepa más adelante. Pero no hay esa, digamos, esa condición. ¿Otra pregunta? Gracias. Yo quería consultar, así como existe en el fondo el CIRI con meningitis por TB, si tienen alguna guía, porque la verdad es que no hemos encontrado mucha información con respecto a cuando es por cripto. Porque en el fondo el manejo del CIRI por cripto, los corticoides no tienen tanta evidencia y no hay evidencia en otros inmunomoduladores. Nos pasó hace poco en el fondo un paciente de VIH que ya está bien controlado, carga vital indetectable, pero que todavía tiene un CD4 muy bajo, que tiene en el fondo su tercera hospitalización por hipertensión endocraniana, con cultivo negativo, digamos, pero muy, muy inflamatorio. Y no sé si tienen experiencia como con ese manejo. Carlos, tú tienes más experiencia en el instituto. ¿Este micro funciona? ¿Me escucha? Sí. Ya. En realidad no es que haya una enorme experiencia, pero usamos esteroides en esos pacientes. Recientemente hemos tenido uno. La ventaja que tenemos nosotros es que uno de los expertos mundiales en criptococosis es el doctor Peter Pappas en Alabama, al cual estos casos en realidad se los consultamos. Los últimos quizá ya no, pero ese es caso a caso. O sea, hemos visto de todas formas de reacciones estas paradojales. Están descritas en cripto, así como en TB, no necesariamente en pacientes con VIH, están descritas también en pacientes sin VIH. Los esteroides no tienen lugar en la terapia para criptococosis meningia, salvo cuando existe iris. Y hemos visto de todo, neuritis ópticas, hemos visto lesiones tremendamente inflamatorias. Y la verdad ahí es esteroides a dosis altas, la duración es bien variable, depende en realidad de caso a caso. Y bueno, la terapia, ¿no? El mayor problema que tenemos nosotros allí es que no tenemos la terapia más efectiva, ¿no? O sea, los países del tercer mundo sufren tremendamente porque hoy día las guías han cambiado pues notablemente para la terapia de meningitis criptocócica, particularmente en VIH, ¿no? Y nosotros no tenemos acceso, quizás ustedes sí. Perdón, ¿y vuelven a la fase de inducción? ¿Perdón? ¿Vuelven a la fase de inducción si es que estaban en mantención? Usualmente ocurren terminando la fase de inducción. Sí, o sea, lo que hay que hacer ahí es dar terapia bien agresiva. Es como para TB. Nadie sabe en realidad exactamente qué cosa hay que hacer porque no hay tampoco grandes ensayos. Pero, por ejemplo, lo que mencionaba Germán, lo que Carlos del Río proponía en ese estudio que publicó hace muchos años, es que uno debería dar otra vez 4 fármacos. Por ejemplo, el caso que presentó Germán hacia el segundo mes ya está terminando la terapia, ¿no? Entonces, sí, la mayoría lo que hace es continúa con la terapia más efectiva y esteroides. Así. Incluso la terapia es bastante más larga que la que usualmente se aconseja. Creo que hay otra pregunta. Sí. Muchas gracias. En el último caso es un paciente con dengue y HIV. Tal vez, ¿cuál es su experiencia o su estudio al respecto? Porque lo que he leído un poco es que, por ejemplo, no hay casos más complicados y más bien la carga viral suele disminuir en pacientes con HIV y con infección con dengue. Carlos, ¿tú quieres? No tenemos, la verdad, no le podría decir porque no tenemos mucha experiencia, son casos bien aislados, honestamente. No, yo no tendría una respuesta específica a, no sé si alguien en el salón tiene a dengue y HIV, porque los vemos, la verdad, bien poco. Este ha sido un caso bien aislado. Más allá de lo que la literatura reporta, no podría decirles en realidad. La doctora Fátima Concha es una colega nuestra, la tesis de maestría de ella es esta, la asociación entre dengue y VIH. No les puedo reportar mucho porque todavía no está terminada, pero van a verla publicada probablemente pronto. Muchas gracias. Ok, si no hay más preguntas, déjenme cerrar esta sesión con 3 slides.
Ya saben un poco la historia del curso Gorgas, ya saben cómo empezó. Nosotros, hay una página web, por favor visítenla. Tenemos actualmente, como Carlos les mencionó, hay 3 cursos que están bien establecidos. El curso Gorgas Diploma, que es acreditado por la Asociación Norteamericana de Medicina Tropical, 9 semanas, estamos en el año promoción número 29 ya de cursos, y se les otorga un diploma en Tropical Medicine and Hygiene, que esto es acreditado por ASTMH. Dura 9 semanas, el curso avanzado y tiene examen final. Si no pasan el examen final no hay diploma, esa es la verdad. El Gorgas avanzado son 2 semanas, se llamaba expertos, le cambiaron el nombre a avanzados, pero en realidad es para las personas que no tienen tiempo de ir 9 semanas y les gusta la medicina tropical. Son 2 semanas intensas, hay mucha gente de acá que lo ha hecho también. Es casos clínicos en la mañana y en la tarde. Y en las tardes es bien interesante porque es una parte de la actividad que para nosotros es más reconfortante, es que los participantes traen sus propios casos, 2 o 3 casos que los presentamos en las tardes y los discutimos como un grupo. Y hay diferente nivel de experiencia en estos grupos y todos aprendemos de todo. Y el último curso que se ha añadido en Perú, es el curso de dermatología tropical con el doctor Paco Bravo. Iniciamos esto antes de la pandemia, se inició el primero, pero por la pandemia se interrumpió. Lo reiniciamos el año pasado con mucho éxito y ahorita ya tenemos, el próximo año lo estamos elaborando y hay 15 inscritos. Es importante señalar, pero para los cursos Gorgas Diploma es prácticamente un año de anticipación en que deben aplicar y registrarse porque es bien competitivo. Y el curso de dermatología tropical va a seguir. Hemos hecho acuerdos en República Dominicana con la doctora Thorman y el doctor Jesús Félix Iglesias y el Instituto Guadar con la doctora Daisy Blanco para continuar estos cursos en República Dominicana también por una semana intensivo. Y hay otros cursos que vamos a iniciar en el siguiente año en Panamá, principalmente un curso de parasitología tropical, un curso para estudiantes de medicina que es muy solicitado actualmente, un curso de serpientes, arañas y escorpiones también que lo vamos a desarrollar. Incluso David Worrell quiere participar en este curso sí o sí, y estamos pensando hacer un curso de medicina del viajero también, pero ese va a ser itinerante. Lo importante es esto. La idea que tuvo Eduardo en un principio con la gente de Perú y la gente de Alabama que fueron a esto, actualmente hay 1.480 profesionales de salud entrenados, entre médicos, enfermeras, hay radiólogos, ginecólogos, PhDs incluso, hemos entrenado nurse practitioners. Una cosa importante que sí puedo decir, ahora tengo los gorros, estoy muy ligado a ASTMH, pero el curso Gorgas, nuestro curso, todos nuestros alumnos que han pasado por el curso y se sientan para el CITROP Med Exam de ASTMH, tenemos un 100% de passing rate, todos pasan. No porque los aprueben, sino porque básicamente la preparación que han tenido es sustancialmente importante. El siguiente curso que viene, que no les puedo decir cuál es por una cuestión de confidencialidad, pero sí les puedo decir que solo tiene un 60% de passing rate. Entonces, y ahí siguen los demás. Entonces, yo creo que el factor excelencia está ahí de por medio. Y la otra cosa, David a mí me contó, David Friedman, que era el anterior, es una de las cosas por el cual el curso Gorgas es exitoso, no es por los, como decimos, los norteamericanos, no es por la parte norteamericana, es por la parte peruana. Eduardo, Carlos, Pedro, el doctor Mejía, el doctor Medina, hay una generación de gente que se está formando y son ellos los que hacen el día a día del curso. Entonces, esta es una de las razones por las cuales este curso se mantiene, es muy exitoso, 28 años, 29 años haciendo esto, es sumamente excitante en este contexto. La Asociación Panamericana de Infectología hace varios años, hace como 7 años, tenía becas para este curso. Eso se interrumpió y el año pasado, bajo la dirección de la doctora Thorman, decidimos traerlas. Están publicadas en el sitio web de API. Hay 2 becas que proporciona API y Gorgas. Hacemos match-up funding de lo que ellos pongan para exclusivamente latinoamericanos.
La primera clase ya se graduó, fueron nuestros 2 graduados del año pasado, la doctora Audrey Belén Valdés, que es de República Dominicana, y la doctora Marcela Zúñiga, que está sentada en la audiencia también, que es de Chile. Esperamos, creo que me han informado que hay como 6 u 8 aplicantes para este año. Vamos a tener que revisar esos currículums y vamos a ver cómo va. Finalmente, quiero mostrarles en un video de 2 minutos qué es el curso Gorgas. Está en inglés, eso sí, disculpen. Gorgas course is very well recognized worldwide for teaching people interested in learning tropical medicine in the tropics. This course can be easily differentiated from other courses around the world because you can actually see patients. It's an opportunity for the students to see firsthand some very interesting cases and to learn about the situation in the field. We see cases from leishmania, tuberculosis, malaria presentations, and many other things that we basically do in different environments, not only addressing in adult population, but also in pediatric populations, mostly taking care of them and giving advice to the local physicians and the units and wards. In addition to that, there's also a good component of social environment and camaraderie that is built up. This friendship that you form here, it lasts forever. Meantime, the Gorgas alumni are coming back sometime back to try to do research in Peru. Sometimes we have a very important grant, the collaboration about that, because these kind of students or doctors who came to Gorgas right now are professors, and that is only part of how we win as person, as professor, as institution, and as our country, we win a lot of these Gorgas courses. Bueno, muchas gracias por su atención y creo que el acuerdo que tenemos con API es que todos los años que haya API, por el momento vamos a estar presentes, vamos a seguir con esta colaboración de becas y sí, bueno, un aplauso yo quisiera pedirles para los peruanos, porque son los que, bueno, soy peruano, pero los peruanos de Cayetano, que son los que favorecen este curso todo el tiempo.